Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar un poco de números, vamos a leer de distintas maneras, o si es posible hacerlo, una lectura distinta de unos mismos datos que arrojan los índices económicos. Se puede preguntar si es un fin de la recesión, si hay un levantamiento de los números económicos, qué significan esto, con respecto, claro, al andar de los números en la República Argentina. El economista de Tucumán, Pablo Pero, está en contacto con nosotros. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo está? Bien, muy buenos días. Bien, bien. Bueno, 4 días consecutivos parece ser, depende cómo se lea, después digo esto, depende cómo se lea, porque tengo la sensación de que algunos lo miran de una manera y otros de otra, que hay un rebrote en la actividad económica. ¿Es así, Pablo? Así es. En realidad llevamos 4 meses de recuperación en la actividad económica. Claro, la pregunta es con respecto a qué. Exactamente. ¿Cuál fue el valle? ¿Cuál fue el mínimo? Estuvo claro. en abril, mayo de este año. Entonces la pregunta es simplemente, ¿estamos rebotando porque habíamos puesto a la economía en cuarentena también? Es decir, habíamos guardado en las casas a la economía y simplemente al abrir la puerta y volver al trabajo, por supuesto que hay un crecimiento en ese sentido, si uno lo compara con abril-mayo de este año. Pero por lo menos nosotros consideramos que es muy pronto como para realmente decir la economía argentina ya volvió a su proceso de crecimiento, ya está pensando en invertir para generar más trabajo. ¿Qué índice tiene que estar, Pablo? ¿Qué tiene que pasar para suceder eso? Para decir, bueno, estamos creciendo. A ver, ¿cuál es el punto? Bien, por ejemplo, para estar un poco más tranquilo sería esperar que esta recuperación llegue y sobrepase levemente los valores de febrero de 2020, que fueron los momentos antes a la cuarentena, cosa que creo que puede llegar a pasar en los próximos 2 meses. Sin embargo, ¿cuál es el problema de fondo? Es que está habiendo una fuerte falta de confianza en la economía argentina. Creo que la ven todos porque, por ejemplo, quieren escapar del peso como instrumento de ahorro, sí. Y también hay dudas incluso de invertir en la economía real. Las reservas del Banco Central se están agotando y eso genera dudas sobre si el tipo de cambio va a poder mantenerse. Y de no haber un cambio en ese esquema de incentivos, podría haber una devaluación que a largo plazo tal vez acomoda un poco los números de la macroeconomía, pero a corto plazo vuelve a tener un efecto recesivo e inflacionario. Entonces, ese es el problema que hoy no permite con confianza, además de que técnicamente, para decir salimos de la recesión, uno espera 6 meses de crecimiento. Esa es la respuesta técnica. Los que estudian el ciclo económico esperan 6 meses de estabilidad en el crecimiento para decir hemos salido, pero además de eso está este problema de confianza en la economía, que no está habiendo señales, como podrían ser, si se quiere, una señal. Podría ser lo que de alguna forma planteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a pesar de que tal vez ella es en parte sus acciones las causantes de esta desconfianza. Ella planteó hay que hacer un acuerdo nacional. Entonces, si fuese esto creíble, lo estoy poniendo en términos hipotéticos, pero si fuese esto creíble y en ese acuerdo, por ejemplo, el gobierno establecería pautas de mediano plazo para la emisión monetaria, entonces, o para el superávit o equilibrio fiscal, podría haber un poco más de credibilidad en el peso como moneda de ahorro y en el deseo de invertir. Se apunta para salir, Pablo, a una economía pujante, mucha obra pública, mucha construcción, mucha industria. Parece ser el camino, ¿no?, en que se apunta el gobierno. Yo por ejemplo, si uno analiza el presupuesto, creo que es, si saltemos desde hoy hasta el 1 de enero de 2021, como si no hubiese, si la economía funcionase bien hasta el 1 de enero de 2021, y veríamos los números de ese día, y vemos el presupuesto que pronostica el gobierno, yo diría que es un buen presupuesto en ese sentido. O sea, las proyecciones partiendo desde ahí no son malas, son como las de un país europeo. Sería como decir, si la cosa está bien, es un buen presupuesto que quiere gasto público para obra pública. Sin embargo, y es lo que han hecho, te digo, muchos países del mundo, luego de la crisis están ajustando un poco el gasto, porque hubo un aumento muy fuerte del gasto por la crisis, pero no tan fuerte como para volver a los números de equilibrio fiscal previos a la cuarentena. Bien, el gobierno argentino hace eso,
pero digo, obvia, pasa por alto que Argentina no es ninguno de estos países que te digo para la comparación que hemos estado estudiando. Entonces, por ejemplo, en el mismo presupuesto se quitan artículos que había de que buscan dar señales de mediano plazo, por ejemplo, a 3 años ir generando superávit fiscal, por ejemplo. Y la otra crítica que uno le hace desconfiar un poco es que en este presupuesto se ajusta el gasto de los programas ideados para la cuarentena, como por ejemplo el IFE o el ATP. Esos han desaparecido y la plata va a obra pública. La pregunta es si entonces realmente el año que viene vamos a poder realmente quitar esos programas. Sí, claro, y ahí uno empieza a dudar de los parámetros económicos de ese presupuesto. Pablo, hay mucha presión. Eso es indudablemente, se presiona mucho. Hay sectores que presionan mucho más allá de la pandemia. Se empieza a presionar, entiendo yo, con la devaluación. ¿Esta situación es también más de lo mismo, más de la confianza, más de falta de confianza? Y podríamos llamarle presión o simplemente incentivo. Pero hay algunos sectores que convienen la devaluación, ¿no? Digo, hay sectores que le conviene la devaluación. Sí, todo el sector que exporte y que genere las divisas que tanto quiere, que le sirven a todo el país para importar la tecnología y para crecer, tenemos que partir de la base, y lo dice el mismo ministro Guzmán. Argentina necesita, cuando crece, importa mucho, en parte por costumbre, en parte porque necesita importar esa tecnología. Crecer un punto en Argentina implica aumentar 3 puntos las importaciones en porcentaje del PBI. Entonces, crecer un punto implica crecer 3 puntos las importaciones. Necesitamos dólares para poder importar. Eso está claro. Entonces, para poder importar necesitamos exportar. Y el problema es que los que exportan dicen, gano 50 pesos por dólar, con unos costos que por ahora se manejan al oficial, pero pueden dejar de hacerlo en la medida que desaparecen las reservas, en la medida que se aumenta el cepo, y para reconseguir ese dólar que me lo dan a 50 debo pagar 190. Entonces uno dice presión, pero también dice, bueno, racionalidad, en el sentido de que si lo que yo gano tiene un valor mercado 4 veces a lo que me pagan, y por supuesto que dudo de exportar, y más aún cuando veo que en la economía la teoría de los juegos y la coordinación es muy importante. A ver, Pablo, por más que vos quieras... Vos me decís es racional, es cierto, es racional en ese contexto, es racional. No deja de ser una presión. Por supuesto. Y una devaluación no deja de generar una situación económica más preocupante para el resto. Exacto. Yo ahí creo que para mí el orden sería, yo por ejemplo en mayo y un poco en esos meses ya veníamos diciendo, creo que hay que aumentar suavemente la tasa de depreciación del peso para que no lleguemos al problema donde ya vemos la devaluación a 2 meses o a 1 mes en la pared, y entonces tengamos que hacer un ajuste brusco. Claro. Sin embargo, eso no se hizo y entonces, ¿cuál sería una recomendación? Yo creo que lo que teme Guzmán y parte del gobierno es que pase algo como lo que pasó en el 70, por ejemplo, por querer resolver devaluando, automáticamente aumentan los precios y perdiste la oportunidad de arreglar la economía porque devaluaste, pero el aumento de precio inflacionario te volvió a dejar un país caro. Eso es lo peor. Entonces, devaluar y no solucionar el problema sería el peor escenario. Exacto, por eso una de las opciones es, primero genero confianza y muestro, miren señores, yo voy a hacer esto los próximos 3 años, que me dan que no hay excedente de pesos en la Argentina, que hay sobrante de dólares. Entonces, señor, deje de especular en contra del peso, apueste al dólar, apueste al peso, apueste a vender el dólar, porque el dólar va a ir cayendo en la Argentina. Vos tenés que dar señales de que el dólar va a seguir cayendo, entonces así la gente quiera venderlo. Una vez generadas esas señales, que hubo varias oportunidades, el presupuesto, el canje de deuda, y sentarme al lado de la oposición, una vez generadas esas señales, puedo ver, bueno, no me alcanza, devalúo un poco, pero en ese marco de haber generado señales, o si incluso empieza a funcionar, devalúo menos. Yo creo que Guzmán va a seguir tratando de generar esta confianza a su manera, por 2 meses más por lo menos, y si ve que no le alcanza, entonces no le quedará otra opción que la solución de mercado, que cuanto más se alarga la decisión, más pesada puede ser. También ese es el problema. Ahí te quiero contar, si me permitís, Mariano, una diferencia. En uno de los informes que sacamos en estos días, comparamos
los ciclos económicos, o sea, las caídas y las recuperaciones, en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. Y muy interesante ver cómo en Estados Unidos tiene 6 años de crecimiento por cada uno de caída. Fíjate, crecen 6 y caen solamente 1 cuando caen en promedio. Es decir, que su política contracíclica es bastante buena. Cuando empiezan a caer, automáticamente aumentan la política fiscal y monetaria expansiva para frenar la caída. ¿Y por qué pueden hacer esa política contracíclica? Porque en parte ahorran cuando no tienen, pero principalmente hay confianza en su moneda. Entonces, aumentar la emisión no les genera desconfianza. En Europa, por ejemplo, es un país más lento, es como un viejito si quieres caminando, no comete errores, va lento pero generalmente no cae, ¿bien? Un estado un poco más grande pero prudente. Y en Argentina lamentablemente, ahí ellos tienen también 5 años de crecimiento por 1 de caída. En Argentina en cambio tenemos 1,5 de crecimiento por 1 de caída. Es como hacemos un paso y nos caemos, un paso y nos caemos, y son todos bruscos. Crecemos 8, caemos 6,5, 7. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Lamentablemente no estamos haciendo una buena política contracíclica y para hacerla, una de las herramientas más importantes, por lo menos en el mundo, es una moneda creíble. Esa moneda creíble nos permite que cuando hacemos estas expansiones del gasto que quiere hacer el ministro Guzmán, el mercado se lo tome bien y sepa que luego se retirarán esos fondos si son excedentes. Por eso creo que insistimos en esto de generar esta confianza para luego que esta herramienta sea útil. Pablo, muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.